quieras. Sí, Vale. Lo que, bueno, le había comentado a Paco es que, sobre todo para no enrollarme, porque entiendo que sobre todo lo interesante es luego lo que se comparta en el diálogo, os he hecho una pequeña presentación y a partir de ahí pues voy exponiendo, si os parece, y luego ya cuando terminemos, pues lo que queráis compartir, ¿no? O lo que queramos dialogar. Lo primero que os he puesto es esta, bueno, pues la primera referencia, la primera raíz, evidentemente, de la cábala cristiana, pues nos tenemos que referir a eso que se llama la cábala en hebreo, ¿no? Esa que podemos traducir como recepción o tradición, ¿no? Y que hace referencia Gershon Scholem, que es uno de los estudiosos de la cábala en el siglo XX, pues sobre todo la introduce en el ámbito del esoterismo, ¿no? Y su discípulo Moshe Idel habla más bien de una mística. Bueno, son términos que muchas veces se intercambian, ¿no? Nosotros, intentando como profundizar en la perspectiva cristiana, veréis que pensamos que desde el cristianismo se puede como diferenciar, no separar, ¿no? Pero sí como diferenciar una cosa y otra, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente o en mi visión, desde luego en la cábala, vamos a encontrar tanto elementos esotéricos como elementos místicos, eh, y por esotérico entenderíamos como esa dimensión eso de los arquetipos, de lo simbólico, de lo angélico, ¿no? Del desarrollo, diría Guénon, ¿no? De la individualidad humana hasta sus dimensiones más profundas, ¿no? Y lo místico tendría que ver, si queremos diferenciarlo, con, con ese ir más allá, ¿no? Ese encuentro con Dios mismo, con la trascendencia en medio de la inmanencia, ¿no? Sería como un ir más allá. En la cábala eso no son como caminos diferentes, es como una progresión en la cábala judía y por eso vamos a encontrar esas dos dimensiones. Ya veréis que en la visión cristiana sí se mantiene una cierta como distinción. Bueno, en cuanto a la historia, no sé, os va a sonar, pero simplemente para que hagamos un repaso, ¿no? Hoy en día se piensa que en gran medida muchas de las o algunas de las teorías o de las reflexiones o de la sabiduría de la cábala se puede encontrar o se puede relacionar con lo poco que conocemos de aquellas civilizaciones mesopotámicas que hablaban también de los dioses, de los ángeles. Hay ciertos paralelismos, con lo cual es muy probable que se haya recogido aquí elementos de esa tradición anterior, que como sabéis el judaísmo en realidad recoge muchas cosas de la cultura mesopotámica, ¿no? Y le da un sentido histórico, le da como una mirada histórica que es la propia judía. Pero la tradición judía normalmente lo que nos habla es de una tradición oral que recibió Moisés. Estamos hablando de un mito fundacional, vamos a decir, ¿no? Entonces, lo que nos habla es de que la tradición tiene una vía escrita, que es la Torá, y una vía oral. Y dentro de esa vía oral hay una dimensión alágica, una dimensión legal, ¿no? De prescripciones, y una dimensión esotérica o mística que tiene que ver con el sentido profundo, ¿no? De por qué se hace esto, ¿no? Y para qué, ¿no? Y esa sería propiamente la cábala. Esa sería esa transmisión de la cábala, cuya, que va a ir adquiriendo una determinada forma. Se considera que en torno al siglo I, o antes o después de Cristo, es una época donde bueno, surge un movimiento, digamos, sapiencial, gnóstico, en el ámbito judío y en todo el ámbito mediterráneo, ¿no? Y por ahí podemos encontrar ya las primeras formas de exponer esta sabiduría que recuerdan a cómo se expone hoy en día, ¿no? De hecho, uno de los libros de referencia, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, eh, se considera que probablemente se redacta en torno a estos siglos, ¿no? Normalmente se suele situar en el siglo I después de Cristo. Pero en concreto la forma, sobre todo lo que llamamos la cábala de los sefirot, que es la más conocida, realmente la vamos a encontrar inicialmente en la Provenza, en el sur de Francia, en Narbona, en torno a un núcleo espiritual que se vincula en torno a Isaac el Ciego, y también en torno a este libro, el Sefer Abair, que parece que son como los apuntes de un grupo esotérico, escrito, como se dice en la cábala, en el lenguaje de las ramas, es decir, un lenguaje simbólico que realmente si no tienes la iniciación es difícil de entender, ¿no? Y es realmente desde ahí donde se va a extender al resto de Europa y va a encontrar en España, como sabéis, un desarrollo pues enorme, ¿no? Quizá el judaísmo español de ese momento, como sabéis, es la Edad de Plata, así se considera en la tradición judía. Sefarad es la Edad de Plata, después digamos que de la época en Israel, ¿no?
y va a tener ahí una gran expresión. Tenemos grandes cabalistas españoles, Nachmanides en Aragón, eh, José Yictila o Abulafia o Moisés de León, el supuesto autor, que no seguramente no es el autor, sino recopilador junto con otros del famoso Zohar, el libro del esplendor, ¿no? Sigue siendo la referencia básica hoy en día en la cábala judía. Y luego va a ocurrir una revolución, por así decirlo, en esta cábala, que es la figura de Isaac Luria con su maestro cordobero y su discípulo Jaime Vital, que va a añadir una serie o va a darle una nueva forma a esta cábala y va a introducir una serie de temas que él pretende que vienen de la tradición. Seguramente son como, no es que sea una novedad subjetiva, sino que es una reorganización de conocimientos que realmente es con la que nos vamos a encontrar si os acerquéis a los grupos cabalistas judíos actuales, os vais a encontrar sobre todo con la forma que le ha dado, digamos que Isaac Luria, ¿no? Isaac Luria lo que pasa es que no escribió, o sea, son sus discípulos quienes nos han dejado, ¿no? Sobre todo Jaime Vital. Y luego tendríamos este movimiento hasídico que en realidad desde la lectura que haríamos nosotros desde una perspectiva cristiana es un movimiento místico, pero es un movimiento místico, es como que trabaja la cábala desde el punto de vista místico, ¿no? Entonces está como muy centrado en hacer vida, ya no tanto como en especulaciones simbólicas, en el acceso al mundo del imaginal, sino sobre todo en la transformación en la historia, llevar como a la vida toda esa sabiduría, ¿no? Y luego, por último, bueno, la cábala, bueno, pues se quedó un poquito, bueno, como le pasó, ¿no? A toda la cultura europea, ¿no? A partir del 19 sufre muchas críticas, es muy, sobre todo también el movimiento de algunos movimientos que luego fueron heréticos en el ámbito del judaísmo, la desprestigiaron mucho. Ha recuperado su prestigio, sobre todo a partir del estudio de algunos eruditos universitarios, ¿no? Como Scholem, como os decía Moisés Idel. A nivel práctico, Aryeh Kaplan, que es un rabino ortodoxo que nos ha dado a conocer sobre todo las meditaciones de Abulafia y determinadas formas de meditación, nos las ha dado de nuevo a conocer. Bueno, pues ya ha habido un resurgir, ya sabéis que hoy en día, pues bueno, hay un resurgir de la cábala pues con sus ambigüedades, ¿no? Con grupos muy fantasiosos y grupos más serios. Para los que no conozcáis nada de cábala, yo os dejo ahí como algunos temas que los que conozcáis pues os van a sonar, ¿no? La idea del Ein Sof, el Dios visto como el infinito, esta idea de un Dios apofático, un Dios más allá de lo que sería la forma personal. No quiere decir que esté en contra, sino que la cábala tiene una visión de un Dios más allá de lo personal, en cierta manera. La idea del Chimchum, que esta es una idea que nos dejó Isaac Luria, es decir, que Dios crea mediante una autocontracción o varias autocontracciones en realidad. La idea de la Sevirat HaKeilim, la ruptura de las vasijas, como origen del mal. Bueno, todo esto tiene muchas equivalencias sobre todo con tradiciones gnósticas, con las tradiciones gnósticas del Mediterráneo. Tiene ciertas equivalencias, aunque también con matices, ¿no? Las famosas sefirot o dimensiones de la realidad, se tiene una visión, como en toda tradición, ¿no? De un mundo con varios niveles de profundidad, y la cábala tiene como un mandala, un mapa de esas dimensiones de profundidad que son muy conocidas, las famosas sefirot. Ahí tenéis sus nombres, ¿no? Que componen estos niveles de la realidad, ¿no? Y que en cuanto empiezan, esa sería como la dimensión estática, pero en cuanto se empiezan a relacionar entre sí, dan lugar a ese mapa con una serie de canales que comunican unas dimensiones con otras que llamamos el árbol de la vida. Hay diferentes maneras de representar el árbol de la vida, pero la más conocida es esta que hemos puesto aquí, esta inicial que tenéis ahí. Es la forma más conocida, pero hay otras formas, concéntrica e incluso en forma de cruz, curiosamente, también. Otra manera de organizar estas dimensiones es los alamot, los mundos, los llamados mundos, universos, que para la cábala son 5. Los parchufín, los rostros, son también otra manera de organizar estas dimensiones. Y luego el concepto de nombre de Dios, que tiene que ver con el nombre de Dios, cómo se revela a Dios, ¿no? Cómo se nos revela a Dios,
qué puentes podemos tener para acceder a Dios, ¿no? Cada una de esas sefirot le acompaña un nombre de Dios que hay que meditar, a través del cual vamos accediendo a esos niveles de realidad, ¿no? Y los nombres de Dios también van revelándose de manera diferente en cada mundo. No es lo mismo en Atzilut, que son los famosos 10 nombres, que los conocidos 72 nombres, que muchos los conoceréis, que pertenecen al universo de Yetzirah, al universo, digamos, de lo psíquico, o en este mismo universo el nombre de 42, la Navejoa, famoso. Bueno, esto ya sería como todo temas más prácticos en cuanto a cómo se meditan este tipo de instrumentos, por llamarlo así, ¿no? Otra de los temas muy importantes es toda una ciencia o arte simbólica para trabajar las letras, que son consideradas arquetipos, que son a su vez números, pero como nos dice Pico de la Mirándola, no es la aritmética de la contabilidad, dice, ¿no? Es una aritmética sapiencial, arquetípica, ¿no? Y hay toda una serie de técnicas, el cheruf, el notaricón, la gematria, bueno, diferentes formas para trabajar estos símbolos y con estos instrumentos la Biblia se convierte en no sé cómo decirlo, en una máquina simbólica, si queréis utilizar un nombre así tan feo, pero en un instrumento simbólico sin fin, ¿eh? De tal manera que para un rabino cabalista todo está en la Biblia. Toda sabiduría se puede encontrar en la Biblia y toda verdad utilizando este tipo de instrumentos. Ya sabéis que en la Biblia, tanto en la tradición judía como cristiana, hay 4 niveles de profundidad. Este corresponde al nivel del Sod, del secreto, y estas técnicas son para alcanzar ese nivel del Sod, ¿no? Del secreto. También hay toda una visión antropológica, los famosos niveles del alma, que todo en la cábala está relacionado, como sabéis, en cualquier camino esotérico, que es holístico, ¿no? Pues todo está relacionado con todo. Entonces, los mundos de la cábala se relacionan con las sefirot, los niveles del alma corresponden a diversos mundos de la cábala. Hay toda una doctrina en torno a las llamadas rotaciones del alma, sobre cuya interpretación hay una cierta polémica, podríamos decir. Hoy en día, la mayoría de las interpretaciones que veréis sobre los Gilgulim o rotaciones del alma o ciclos del alma también se puede traducir. Lo suelen interpretar con la noción de reencarnación, la noción moderna que tenemos de reencarnación, pero normalmente los rabinos ortodoxos, al menos a los que yo he tenido algún acceso, explican que es una cosa mucho más compleja, no es el tema de la reencarnación como se entiende desde el siglo XIX realmente, como nos explicaba Guénon, ¿no? En sus estudios sobre ese tema, sino que tiene que ver con otras cosas que tendría más que ver con lo que llamaban los antiguos la metempsicosis. Bueno, es un tema complejo, referido, digamos, a ese mundo sutil y a cómo las energías de ese mundo sutil se van rectificando o reunificando, vamos a decirlo así, ¿no? Porque este es el famoso tema del tikkun, un tema que también trajo Isaac Luria, probablemente es una sabiduría anterior, pero él le da esta forma del tikkun, y es que de alguna manera la cábala lo que busca, como cualquier camino espiritual, es la reunificación, ¿no? La vuelta a la unidad, ¿no? Como el camino monástico, que es lo mismo, ¿no? Monos, uno, pues el monje el que busca la unidad, pues de alguna manera lo que busca la cábala es que el alma, que la persona regrese o alcance ese nivel de unificación, de unidad, y no solo la persona, porque este es el tikkun anefes, la rectificación del alma, sino también el tikkun olam, la rectificación del mundo. Llegar a una unificación de toda la realidad con Dios, ¿no? Y luego todo un tema en torno al mal, sobre todo el mal entendido como disgregación. La Kabbalah tiene también pues, todo un discurso en torno al mal, cuál es su origen, cuál es su función, qué diferencias hay. Hay diferentes maneras, no es lo mismo el Satán que el mal absoluto, bueno, tiene diferentes formas de abordar este tema. En cuanto a su dimensión práctica, pues básicamente tiene toda una serie de instrumentos meditativos. Normalmente se comienza con visualizaciones de diversos nombres de Dios y hay diferentes técnicas, pero en un determinado momento hay que trascender la visualización y llegar, digamos, a un estado mental que podríamos llamar de una elevada abstracción, entendiendo bien el concepto de abstracción, ¿no? En un sentido racional. Y ahí tenemos sobre todo el camino de Abraham Abulafia, todas las meditaciones de Abulafia, con una gran complejidad, muchas de ellas,
bueno, y por ahí. Y luego todo el tema de la Kabbalah práctica, la Kabbalah Maasit, que podríamos hablar, aunque sería seguramente muy reduccionista, pero una especie de magia blanca o una especie de ser co-creadores, o de teurgia, ¿no? De ayudar a que el mundo, se dice en Kabbalah, se dulcifique, ¿no? O de alguna manera, como decía Pico de la Mirándola, descubrir lo milagroso de la naturaleza, ¿no? No es ir contra las leyes de la naturaleza, como a veces se dice que la magia es como ir contra las leyes de la naturaleza, no, eso será la magia satánica, o no sé cómo llamarla. Es, al contrario, es descubrir lo milagroso que hay en la naturaleza, el grado de libertad profundo que hay en la propia naturaleza y ayudar, ¿no? A contribuir a eso. Y esa es la función del cabalista práctico, esta dulcificación del mundo, transformación del mundo a través de diversas prácticas, pues a veces son a través de pentagramas, de símbolos, a veces también hay pequeños rituales, ¿no? Diferentes técnicas. Como todo lo práctico, yo por lo menos conozco muy poco, porque esto sí pertenece, primero, en los grupos más místicos, esto en general no se desarrolla demasiado, porque bueno, se considera como algo que mal hecho es muy peligroso y que tampoco para sus objetivos, por eso en los grupos hasídicos en general no se trabaja esto. En grupos que han conservado esta tradición, pues generalmente son bastante inaccesibles para quien no pertenece a la tradición judía, ¿no? Pero bueno, algunas cosas sí se han transmitido y es verdad que la cábala cristiana, bueno, pues es uno de los temas que ha trabajado más, ¿no? O que durante un tiempo se enfocó bastante en esto, ¿no? Y tenemos referencias. Yo no creo que haya grupos que lo tengan súper bien trabajado, pero bueno, tenemos restos o formas arqueológicas casi de esta cábala práctica o magia, ¿no? Bueno, esto sería la referencia a los orígenes. Luego tendríamos que hablar, pues, cómo toda esta tradición se engarza en diálogo con la tradición cristiana, ¿no? Por poner una diferencia, os digo, la cábala cristiana en realidad se considera sobre todo un movimiento esotérico dentro del cristianismo, ¿no? Y es un movimiento que intenta de alguna manera mantener viva esa dimensión esotérica de una tradición que muchas veces como que esa dimensión ha estado en peligro, ha sido olvidada, y para esto se vale de beber de la cábala judía y también de lo que ha recibido de la tradición hermética, de las tradiciones herméticas, esta filosofía o espiritualidad eh, que dice provenir de esa unión de la espiritualidad egipcia y la espiritualidad helenística, ¿no? Bueno, pues esta cábala cristiana hace como esa unión, ¿no? Y en realidad intenta mantener esa dimensión esotérica dentro del mundo cristiano. Y la peculiaridad o el modo como en el cristianismo se expresa, que luego se podría matizar, es que realmente la cábala cristiana no se considera el núcleo de la cábala, de la tradición cristiana. Ese núcleo sería propiamente la mística, por eso digo que se hace una diferenciación, ¿no? Pero sí se considera eh, como una dimensión muy necesaria para acceder a esa dimensión mística y de alguna manera eh, cumple la función de lo que llamaríamos el caballero, ¿no? El caballero es esta figura que por un lado la famosa caballería espiritual, ¿no? Por un lado nos permite acceder al núcleo y por otro lado también lo protege para que no se pierda. También lo protege de miradas indiscretas. Pero fundamentalmente yo creo que sobre todo en nuestra tradición cristiana lo que ha intentado es que no se pierda, porque el cristianismo ha estado más aquejado de perder esto, ¿no? Sobre todo el cristianismo de Occidente. Es muy iconoclasta, ha tenido una tendencia iconoclasta, ¿no? Profunda, ¿no? Y por tanto de olvido de la imaginación creadora. Sobre todo, ya veréis que la cábala cristiana se reactiva, no es que surja exactamente, yo creo que eso es un error, pero se reactiva precisamente en el siglo XV porque hay una reacción contra la escolástica, ¿no? Y ya sabéis que la escolástica, bien entendida, no anula esa dimensión esotérica en absoluto, y el propio Santo Tomás habla de una imaginación que es más que fantasía, pero la escolástica decadente sí, y esa es lo que los humanistas sobre todo este tipo de humanismo, va a intentar que no se pierda, ¿no? Que no se pierda esa imaginación creadora. Y para eso reactiva la cábala cristiana. Si hiciéramos un repaso histórico, yo pienso que esta dimensión ha estado presente desde los orígenes, ¿no? A lo mejor con otros nombres, pero es verdad que el cristianismo en el fondo es como todas las tradiciones, es una síntesis. Y hay una síntesis, hay algo novedoso propio del cristianismo, pero hay una síntesis
que une elementos judíos y helenísticos, ¿no? Y se puede ver en la patrística, elementos que nos pueden recordar a tradiciones que hoy están dentro de la Cábala. En la Edad Media podemos detectar lo que llamaríamos antecedentes, ¿no? No se denominan a sí mismos cabalistas cristianos, pero sí sabemos que tienen contacto con la Cábala, con el mundo judío, y también que tienen esa orientación esotérica en sus propósitos, ¿no? Ramón Llull, como sabéis, tan conocido, que él crea en sí una especie de arte de las letras, ¿no? Pero con el latín, ¿no? Pero en muchas cosas recuerda a la Cábala. Arnau de Vilanova, un alquimista, Nicolás Flamel, otro que nos narra cómo él entendió la alquimia a través de un judío. Ya se empieza a ver esta unión entre hermetismo y cábala en el esoterismo occidental. Y ya más adelante Nicolás de Cusa o el mismo Juan Tritemius, ya mucho más cercano a, a la época renacentista, ¿no? Son todo esoteristas que unen el hermetismo, pero hay siempre una referencia, de algún modo también Tritemius crea una especie de arte de las letras o ciencia de las letras con el latín, que en gran medida se inspira o podemos detectar una influencia de la cábala. Pero bueno, propiamente, normalmente, históricamente se atribuye el origen de la cábala cristiana con este nombre, con esta visión, a Pico de la Mirandola. Es el primer como autor en ese mundo renacentista de la academia, ¿no? De Florencia, de Marsilio Ficino. Bueno, pues va a surgir Pico de la Mirandola y después de él, pues una serie de autores como es Juan Reuchlin, Egidio de Viterbo, un cardenal, van a ir recuperando en esta propuesta de reforma que fue el humanismo, recuperando la cábala con la visión, que luego la veremos un poco, la visión del humanismo renacentista, ¿no? Y después de eso va a surgir toda una tradición en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en la propia España, a través de los humanistas españoles. Y yo ahí os he puesto algunos de los nombres como que son más de... José Antonio, por algún motivo se ha silenciado el micrófono. Paco, ¿puedes volver a ponerle? ¿Qué ha pasado que se ha silenciado? Sí, voy a intentar, no, yo no he hecho nada, pero No, creo que he debido ser yo que sin querer le he debido dar, me parece, ¿no? Porque sí, en esto los Gracias. ordenadores no suelen fallar. Lo vuelvo a compartir, pero creo que he sido yo, perdonad. Bueno, pues os decía, bueno, pues toda esta tradición que podéis encontrar en el siglo XVI, donde ya está claramente unida, bueno, con una exposición clara, vamos, esa unión de lo hermético y lo cabalista, ¿no? Vamos a encontrar, digamos, eh, sus últimas formas de mayor vitalidad en el siglo XVII, sobre todo la primera mitad. Y ahí tenéis a Rosenroth o el famoso jesuita Kircher, ¿no? Que siguen trabajando toda esta corriente. Es una corriente que, bueno, ya desde sus orígenes con Pico sufre una crítica por parte de la Iglesia institucional, que va a mantener una cierta ambigüedad. Por un lado la va a valorar y por otro lado la va a condenar, con esta cierta ambigüedad. El mismo Pico de la Mirandola fue condenado y luego fue absuelto de esa condena. Podemos decir que, bueno, que esta tradición va perdiendo fuerza en gran medida pues, por el avance del racionalismo, por la propia falta de apoyo institucional dentro de la propia tradición católica y de las iglesias protestantes, ¿no? Pero realmente es lo que está detrás de aquel famoso, de eso que llamamos el movimiento Rosacruz, ¿no? Del 17, cuando se produce esta especie como de dar a conocer este movimiento y que sigue teniendo que ver con esta especie de reforma del cristianismo que no es ni la luterana, ni la erasmista, ni la contrarreforma católica, y que a la vez intenta como animar todas ellas, ¿no? Y finalmente, sus últimos vestigios se puede decir que van a quedar como fijados en las tradiciones masónicas. Es lo que podríamos decir, ¿no? Ya en el siglo XVIII se ha perdido mucho la visión inicial, estamos ya en un concepto diferente, ¿no? Se ha perdido mucho como la fuerza espiritual, ¿no? Es más esta visión del deísmo, ¿no? Lo que hay detrás de todo esto, pero digamos que símbolos y un poco el espíritu va a quedar ahí, refugiado, ¿no? Y bueno, pues seguramente en algunas logias se vivirá,
pero en gran medida es cuando ya nos vamos a ir encontrando esa transformación de este movimiento en lo que ya en el siglo XIX es toda esta pléyade de lo que hemos llamado el ocultismo, de diferentes autores donde se mezcla mucho su subjetividad con con algunos restos que han conocido de estas tradiciones, ¿no? Pero en gran medida lo que podemos ver es una tradición que está bastante moribunda, por lo menos en lo que tenemos de su conocimiento público, ¿no? Y que tiene muy poca influencia, por lo menos que se vea, en la espiritualidad en general, ¿no? Es la pena de lo que bueno, se fue como muriendo. También es verdad que, o sea, en mi opinión, ocurrieron dos cosas, es que se pierde el contacto con la cábala judía, que hubiera sido importante mantenerlo. Estos autores como que se van separando y van haciendo su propia evolución y se pierde, yo creo que también el contacto con la mística viva cristiana. Es como que no se termina del todo de entender. Es verdad que ya casi en el Renacimiento ya surgen, así lo señala Federico Ruiz, este masón también tan guenoniano y tan estudioso de estos temas, que en el propio Renacimiento va surgiendo un esoterismo neopagano, ya muy separado de la mística cristiana y que de alguna manera adquiere como una cierta autonomía que yo creo que al final le hace perder fuerza espiritual. Porque ya digo que el núcleo del cristianismo no está aquí, está en la mística, ¿no? Que no es que esté separado de esto, pero que es como que hay que llevar esto como a lo más profundo, ¿no? No quedarse solo en el nivel de la alquimia, de la magia es un nivel horizontal e intermedio, ¿no? Es como llevar a la persona a su centro, luego tenemos que llevarla a lo más elevado, ¿no? Y eso se encarga en el lenguaje cristiano la mística. Al perder esto en gran medida estas corrientes yo creo que están en la base de estos esoterismos que se independizan y que a veces se consideran como superiores a las místicas de las diversas iglesias o de las diversas tradiciones cristianas y que finalmente terminan perdiendo mucha fuerza espiritual porque la fuerza espiritual no está en ellos así exactamente, ¿no? Bueno, porque esa es mi teoría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, como os decía? Básicamente, en mi punto de vista, la cábala judía tiene elementos en un lenguaje cristiano esotéricos y místicos, las dos cosas, ¿no? La cábala cristiana es sobre todo un esoterismo que quiere dar paso o que quiere llevar al ser humano luego a la mística, pero la mística queda como reservada al ámbito de lo monástico, de otros ámbitos, ¿no? Eso se ve muy bien en la Edad Media, como la orden del Temple, la orden caballeresca, esta orden esotérica que protege el misterio, pero también da acceso a él, está sometida a la orden del Cister, está vinculada, ¿no? Entonces, yo cuando creo que Guénon está muy equivocado en muchas cosas, ¿eh? Sobre todo por el desconocimiento del espíritu del cristianismo, en mi opinión, ¿eh? Sé que eso puede ser polémico, pero yo he conocido, creo que bastante bien la visión de Guénon y he conocido, creo que bastante bien la tradición cristiana. Y veo que en Guénon hay un desconocimiento muy grande de la perspectiva cristiana. Entonces, el núcleo de la Edad Media no es la orden del Temple, eso es una locura. Es que no hay documentos que puedan sostener eso. La propia orden del Temple se somete a los monjes, se somete a San Bernardo. Está indicando que el núcleo está en otro lugar. Ellos son los protectores de ese núcleo. Ellos son la dimensión esotérica en este lenguaje para dar acceso a la mística, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que la cábala cristiana. Entonces, en un nivel, de alguna manera, la cábala judía es mucho más profunda, vamos a decirlo así, ¿no? Tiene unos grados de profundidad mayores, pero desde el punto de vista cristiano, la cábala cristiana es una gran necesidad, porque precisamente nos permite proteger la imaginación creadora que da acceso a esos universos superiores. Esa es una gran necesidad, ¿no? Pero digo que creo que hay que diferenciar una dimensión y la otra. Y en el ámbito cristiano, la cábala cristiana, sobre todo, es la guardiana de esos misterios del esoterismo, de esos misterios del acceso al mundus imaginalis, ¿no? Al mundo de los arquetipos, para luego ir al mundo que los trasciende, ¿no? A ese mundo de la divinidad. ¿Qué temas vais a encontrar en la cábala cristiana? Pues esto que habéis hablado también Divina Rabí, ¿no? La concordancia de todas las tradiciones, ¿no? Con la verdad cristiana. Todas las tradiciones concuerdan con la verdad cristiana. Desde el punto de vista cristiano, la verdad cristiana trae una novedad, pero no en el sentido de que tenga todas las verdades, sino en el sentido de que trae una novedad que debe poner en contacto con todas las demás, ¿eh? Debe poner en relación con todas las demás, ¿no? Entonces,
sobre todo la cábala cristiana, evidentemente lo descubre en la tradición cabalista judía, ¿no? Descubre cómo, utilizando las mismas técnicas del judaísmo, vamos a descubrir la noción de Trinidad en la propia cábala judía y el carácter mesiánico y divino de Jesús. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, Pico de la Mirandola hará. Voy a enseñar un poco como un primer trabajo que él hace, pero también trabaja el Génesis para descubrir la Trinidad siguiendo métodos de la gematria. Bueno, lo que viene, lo interesante no es tanto como la metodología, sino ver esa idea ecuménica que está y que forma parte de la tradición cristiana, ¿no? Esto no es algo separado de la tradición cristiana, ¿no? Cuando uno va a la patrística, pues se habla de las semillas del verbo en todas las tradiciones, etc., ¿no? Y luego hay unas temas, sobre todo en el Renacimiento, que conocéis de sobra, pero que, bueno, que también están en este ámbito, ¿no? Es la famosa idea de la melancolía como ese estado inicial de anhelo de la patria, anhelo del mundo imaginalis, anhelo de ese mundo de los arquetipos como inicio del camino, la necesidad de las ciencias simbólicas y de las ciencias liberales, de las artes liberales, en especial la astrología, la cábala, la magia, la alquimia, para ir trabajando y accediendo a ese mundo. El proceso en 3 etapas, que es universal, ¿no? De purificación, de iluminación y de perfección, que lo vais a ver en este discurso, como Pico las organiza a su manera, pero habla de 3 etapas, ¿no? La idea del amor, el amor como la meta y el camino, que nos va llevando a esa transformación o transmutación del ser humano para llegar a su plenitud, y el estado final como un éxtasis que muchas veces se denomina el furor, ¿no? El furor, los heroicos furores de Giordano Bruno. Pico Mirandola dice socráticos furores, ¿no? Ese éxtasis, ¿no? Hay que tener en cuenta que para la mística cristiana el éxtasis no es el final del camino, sino que el éxtasis hay que trascenderlo, lo dice San Bernardo. Hay que ir más allá, hay que volver de nuevo al mundo desde Dios, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien porque de alguna manera el esoterismo llega hasta ahí, ¿no? Y nos abre el camino luego a la mística que trasciende el propio éxtasis para volver a la historia desde Dios, ¿no? Desde esa experiencia. Bueno, y por no sé cuánto tiempo llevo. Bueno, me he enrollado muchísimo. Bueno, voy a cerrarlo con esta referencia a Pico de la Mirandola. No os voy a leer toda su vida pero bueno, que sepáis eso, un hombre, un genio, un genio. A los 14 años ya está estudiando en Bolonia y escribiendo obras importantes. Quizá lo más destacado de su vida es ese, bueno, él desde luego contacta con todo este renacer del esoterismo en el Renacimiento y con la propuesta del humanismo, de una reforma del cristianismo que reintegre esta dimensión frente a un exceso de la escolástica decadente que la estaba como matando, la dimensión simbólica, y cómo esto es un gran obstáculo para luego vivir la mística, ¿no? Y lo que va a hacer es ponerse en contacto pues, con este ámbito en el mundo judío y llevarlo a desarrollar en el ámbito cristiano, ¿no? Este esoterismo lo reaviva, no es que no exista, sino que lo reaviva con el mundo judío. Su gran propuesta fue hacer un concilio filosófico en Roma, que no logró porque la Iglesia al final se opuso a sus famosas 900 tesis. Él expresó sintió que era capaz como de integrar las diversas perspectivas y de los diversos saberes y de las diversas escuelas, y esto es un síntoma de haber alcanzado el estado de Rosacruz, diríamos, es decir, aquel que puede hablar todas las lenguas, ¿no? Eso es un síntoma de haber llegado al centro. Entonces, él, claro, lo que está proponiendo es una renovación desde el centro y una renovación de la civilización desde el centro, desde esta capacidad de hablar diferentes lenguas. No lo va a conseguir por esa oposición de la Iglesia. Y ya os digo, finalmente se va a ir como haciendo cada vez más místico, y la última etapa de su vida es una etapa muy mística, mucho menos. Yo creo que, de hecho, escribe un libro contra la astrología, es muy sintomático, o sea, cómo la astrología también puede ser interpretada erróneamente y cómo rechaza completamente, digamos, la astrología judiciaria, ¿no? que interpreta como que puede decir el destino de las personas, precisamente por la idea de libertad tan básica en la visión judeocristiana. Entonces, bueno, eso lo va a hacer Cornelio Agripa también. Son autores que si no tienes la clave son muy contradictorios. Porque uno dice, pero bueno, ¿cómo escribe un libro de magia y luego un libro contra la magia, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con esto, ¿no? Creo yo, con esta idea de que por un lado
hay que abrirse al mundus imaginaris, por otro lado hay que trascenderlo, ¿no? Y que esa apertura pues tiene sus peligros también, ¿no? Hay formas erróneas, ¿no? Él finalmente termina siendo un místico y termina relacionándose con otro personaje polémico, pero probablemente también movido con una fuerza mística y a lo mejor con errores, ¿no? Que es Savonarola. Y es probablemente por su apoyo y amistad con Savonarola que fue envenenado. Hoy sabemos que fue envenenado porque se han analizado sus huesos, sus restos mortales, junto con los de un amigo. Él tenía un amigo íntimo y ambos se ha visto que tenían restos de veneno. Muy probablemente fueron envenenados, que era algo muy típico en aquella época, en la lucha política, por ser, de alguna manera, partidarios de Savonarola. Sabéis que el Papa era un gran enemigo de Savonarola y había toda una lucha política. Probablemente cayeron envenenados por esto. Algunos elementos de esto. Bueno, pues os dejo ahí como un estudio que hace Pico de cómo podemos descubrir que, la dimensión cristiana en la Kabbalah. Hay muchos luego rabinos cabalistas, bueno, muchos, algunos, no es que se hayan convertido muchos, pero por ejemplo, Paul Drag en el siglo XIX se convierte, rabino cabalista que se convierte al catolicismo, ¿no? Y que van a sostener, y esta es siempre la visión de la Kabbalah cristiana, que de alguna manera la tradición cabalista tiene ya en sí las semillas de las verdades del cristianismo y de los misterios del cristianismo, ¿no? Pico de la Vilándola, a partir del famoso tetragrama, descubre, el tetragrama, sabéis que no se pronuncia, no sabemos cómo se pronuncia, ¿no? En la Cábala hay toda una visión de por qué no sabemos cómo se pronuncia, ¿no? Y tiene que ver con el estado de fragmentación en el que se encuentra la realidad y el ser humano y el mundo, ¿no? Precisamente la Cábala intenta volver a esa reintegración y poder pronunciar el nombre de Dios, ¿no? La Cábala nos dice que el nombre de Dios está como partido, ¿no? Bueno, pues Pico, y además también hay una doctrina cabalista que nos habla de que en los tiempos mesiánicos, el llamado misterio de la Shin de 4 dientes. La letra Shin es una letra del abecedario hebreo, del alefato hebreo. Bueno, pues es el misterio mesiánico. Bueno, pues curiosamente, si a ese nombre de Dios le añadimos la letra Shin, como veis aquí abajo, y el tetragrama está arriba, abajo le hemos añadido en medio esta especie de tridente que es la letra Shin, podemos pronunciarlo con el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. Entonces, son este tipo de ejercicios. Por ejemplo, lo va a hacer con la primera palabra de la Biblia, que es una palabra muy estudiada en Kabbalah, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Bueno, ahí a través de estudios de gematria vamos a ver cómo está el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu, cómo está la Trinidad ahí, y hace toda una... el Hecta Plus es todo un estudio del Génesis, utilizando las técnicas cabalistas, pero llegando a conclusiones que validan la lectura cristiana de la visión de los arquetipos o de las letras, o una lectura esotérica de la Biblia, pero con una perspectiva cristiana. Y por último, respecto a esto del discurso, simplemente os dejo unas nociones ahí, para que luego, si habéis leído el discurso, pues bueno, a ver qué os parece a vosotros, cómo lo veis, etc. Lo primero que destaca, y es lo que los estudiosos se quedan, yo creo que a veces sin entender realmente, es la perspectiva antropocéntrica. ¿Por qué? No es la perspectiva antropocéntrica moderna, sino que tiene que ver con lo que el esoterismo cristiano intenta desarrollar, que es llevar al ser humano al desarrollo de todas sus posibilidades, de todas las posibilidades de su individualidad, entonces llevarle a su centro. Y por eso es la perspectiva que toma, ¿no? Ahí es donde vemos una de las influencias, ¿no? Lo dice él, ¿no? Lo que vamos a hacer es que se conozca a sí mismo, porque al conocerse a sí mismo finalmente llevamos al conocimiento de él, ¿no? El núcleo de esa antropología es la libertad. Esto es típico de la tradición judeocristiana, no lo sé si de la Islam, porque desconozco bastante, seguro que vosotros conocéis mucho más, pero para el judeocristianismo lo esencial, a diferencia del helenismo, que es más el intelecto, lo propio del ser humano, es la libertad. Y la libertad entendida como capacidad de apertura al ser. Todo el discurso que hace Pico inicialmente es cómo el ser humano se puede abrir al ser. Puede llegar no tiene un límite que le cierre, ¿no? No está limitado en una naturaleza, sino que su esencia es libertad. Por libertad no es capacidad de elegir, es mucho más, ¿no? Es apertura al ser, ¿no? Comparte la idea de que el hombre es un microcosmos, pero sobre todo lo importante para él es esa capacidad de trascender al final el cosmos, que está en la capacidad de ser de libertad. Y lo expresa en el propio discurso cuando habla de que es posible llevar la Shejina y vivirla en Malhut. Esa es la idea de la Kabbalah, llevar la presencia de Dios
para vivirla en el mundo, Malhut. Bueno, es esta función del ser humano como ese vínculo entre el cielo y la tierra, también lo dice en el propio discurso. Nos va a hablar en este discurso de cómo es el proceso para la transformación, transmutación del ser humano, ¿no? Veréis que habla de la moral hoy diríamos, para armonizar la psicología, utilizando la psicología platónica, el deseo irascible y concupiscible a través de la moral, el cultivo de las virtudes. La dialéctica purifica la razón y nos lleva a la metafísica, ¿no? a lo que llama la filosofía de la naturaleza, ¿no? Pero en último término es la teología, es la apertura a la fe, lo que va a realizar. Es decir, todo este camino esotérico nos lleva finalmente a la mística, ¿no? Y termina en esa apertura, ¿no? ¿Y cómo expresa el estado final a donde nos lleva? Es un estado como de paz interior que se manifiesta en que eres capaz de integrar las diversas perspectivas y saberes, que se manifiesta también en esa especie de éxtasis, del éxtasis de trascender las formas, ¿no? Salida de sí, y que luego se concreta en esa especie de integración de los diversos saberes. Bueno, por dejar algunas pinceladas que podemos ver de la perspectiva de la cábala cristiana en este discurso. Y por finalizar, simplemente decir eso, de lo que yo conozco, nos encontramos con una tradición fragmentaria, una tradición mezclada con visiones espirituales propias del ocultismo, muchas veces llenas de fantasías subjetivas. Es una tradición que sería bueno recuperar, pero necesita purificarse, y creo que la forma de purificarse es ponerse en contacto con esoterismos vivos, ¿no? Entonces la cábala judía viva puede ser una fuente, y luego la mística cristiana sería otra de las fuentes, y luego, por supuesto, ponernos en contacto con la tradición medieval y renacentista para poderla ir entendiendo y recuperando lo que podamos, ¿no? Y luego simplemente eso. Es lo que hemos empezado a hacer desde hace muy poco tiempo en la Asociación Cristianía, aunque no es el centro de nuestros intereses, que tiene que ver con el cultivo monástico, pero sí, bueno, hay un grupo que intenta de algún modo, sobre todo primero vivirlo, por eso estamos como sobre todo vinculándonos a la cábala judía, pero desde una perspectiva cristiana, vivirlo y luego también ir poco a poco conociendo estos autores para ir entendiendo, intentando como dar vida desde la práctica a esta tradición, para de alguna manera recuperar esta dimensión de cultivo de la imaginación creadora y de la dimensión esotérica en el ámbito cristiano. Y bueno, y me he ido muchísimo de tiempo, me tenéis que perdonar, pero bueno, ahora ya sería lo que a vosotros os parezca, lo que queráis rebatir, compartir o dialogar, ¿no? O no sé cómo lo hacéis, vamos.